En este Viernes Santo, mis hermanos, empiezo por recordar a uno de los grandes predicadores que ha tenido mi orden religiosa. Yo pertenezco a la orden de predicadores, nos conocen todos como los dominicos. Y en el siglo XVI hubo un gran predicador, un hombre lleno de sabiduría, humildad y elocuencia, llamado Luis de Granada, Fray Luis de Granada. Este hombre que cultivó la pureza de corazón y un amor siempre creciente hacia Cristo, era conocido por la calidad de sus predicaciones. Fray Luis de Granada un día tenía que predicar, un Viernes Santo tenía que predicar, y como se conocían bien sus dotes oratorias, pues muchísima gente se congregó en la iglesia. Era la época en que había esos púlpitos y desde el púlpito dejaba oír su voz el predicador que había sido encargado, en este caso Luis de Granada. Cuando llegó el momento de la predicación en la celebración del Viernes Santo, él subió lentamente al púlpito. La gente aguardaba en respetuoso silencio que este gran orador derramara su sabiduría como solía hacerlo, con abundantes palabras y ejemplos. Pero aquella vez fue algo muy distinto. Aquella vez Luis de Granada subió al púlpito, trató de hablar y no pudo. La gente pudo contemplar en su rostro sombrío, entristecido por la muerte de Cristo. Pudo ver el drama que había en ese corazón. Por una parte, la necesidad de declarar el amor de Dios, patente en la pasión de Cristo. La necesidad de gritarlo, la necesidad de contárselo a todos. Pero por otra parte, una especie de inundación, una especie de fuerza sobrenatural que le impedía hablar. La fuerza de la emoción, la conmoción que estaba padeciendo, hacía que no pudiera pronunciar una sola palabra. Finalmente, se quedó en silencio, rompió en sollozos, y en el silencio de aquel templo solo se escuchaban algunos gemidos del gran predicador. Muchos dijeron después: Fray Luis de Granada, Fray Luis, nos ha dado el mejor sermón. Nos ha dado el mejor sermón. Hermanos amados, hermanos tan queridos, necesitamos recuperar ese amor a la pasión de Cristo. Qué bien describe esta pasión la primera lectura del cuarto cántico del siervo, final del capítulo 52 y el texto del capítulo 53. Qué bien lo describe. Qué bien describe la entrega, el amor, la humildad, la sencillez, la pureza, la caridad infinita con la que Jesús ha dado su vida por nosotros. Que Dios nos conceda que un día también a nosotros nos conmueva tanto ese amor como conmovió al gran predicador del siglo XVI, a Fray Luis de Granada. Digámosle a Cristo: que tu amor me venza, que tu amor me rebase, que tu amor triunfe en mí, que tu amor, Jesús,
sea todo para mí. Amén.